titulares. Cúpula militar y policial operará desde la ciudad Puerto Manabita. Vicepresidenta Verónica Abad se acogió al silencio. Salcedo y Salazar dieron sus testimonios anticipados. Coronel fue sancionado por denunciar presunta corrupción en la policía. Fiscalía abrió una investigación previa contra el ex juez Byron Guillén. En Alemania, inundaciones provocan muertos y desplazamientos. Y en los deportes, luego de una larga espera, finalmente Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid. Saludos televidentes de Noticias Oromar. Lamentablemente tenemos que decir que el país vive momentos complejos ante una serie de hechos violentos que azota sobre todo a la tercera provincia más poblada del país, Manabí. Más adelante revisaremos información al respecto. Actualidad nacional. La vicepresidenta Verónica Abad acudió vía telemática al llamado de la Fiscalía por el caso Nene, en que se investiga a su hijo Francisco Barreiro. Sin embargo, Abad se acogió al silencio porque el fiscal se negó a responder si ella era convocada en calidad de testigo o sospechosa. Fue el pasado 24 de mayo que se conoció que la Fiscalía llamó a la vicepresidenta a comparecer en esta causa, en que se investiga un presunto caso de oferta de tráfico de influencias. La primera convocatoria se realizó para el 28 de mayo, pero Abad no compareció. En otro tema, la Corte Nacional de Justicia tiene 3 días para completar la terna de integrantes de la que se deberá escoger al presidente del Consejo de la Judicatura. Este 3 de mayo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció y aprobó el informe de requisitos de la terna enviada antes por la Corte. Pero de este listado fue descalificado Hugo Landívar Orellana, quien según el Consejo no cumplía con la experiencia profesional y carrera universitaria idónea para el cargo. Landívar también fue cuestionado por su vinculación con el movimiento oficialista ADN, del que fue coordinador político hasta el pasado 23 de mayo. Mucha atención porque ascendió a 3 la cifra de fallecidos por el ataque armado ocurrido en un circo en Manta. Más detalles en la siguiente nota. ¿Y ahora cómo se puede vivir tranquilo? No se puede vivir tranquilo. ¿Qué se va a poder vivir tranquilo, hermano? Ya anda ganándose el pan del día. No se puede más esto. Manta continúa siendo escenario de muertes violentas. A los antisociales ya no les importa si es un lugar para niños. Ellos disparan y sin piedad acaban con la vida de su objetivo. La noche del domingo 2 de junio, Cristian Nieto y su esposa Nicole Burgos fueron asesinados en un circo ubicado en el sector La Poza, en el centro de la ciudad. Como 2 personas se encontraban salieron desde la parte posterior donde se encontraba el individuo, quienes realizaron varias detonaciones. Posterior de eso salieron a la vía principal y se embarcaron en un vehículo, el mismo que fue localizado en el sector de Los Apesanos, completamente incinerado. Nieto era asambleísta alterno de Mónica Salazar, legisladora de Los Ríos por la Revolución Ciudadana. Además, tenía una fundación llamada Cristian Rescata, en la que se dedicaba a ayudar a personas de la calle con problemas de adicción a las drogas. En sus redes sociales compartía los videos de dichos rescates. Asimismo, su esposa era creadora de contenido popularmente conocida como La Pipo. Ambos dejan a 2 menores en orfandad. Pero las balas también alcanzaron a Steven Mendoza, de 24 años, quien acudió en compañía de su esposa para disfrutar la función. Él resultó herido, pero en horas de la madrugada de este lunes confirmaron su deceso. Según cifras de la policía, en lo que va de este año, el distrito de Manta, que también comprende a Montecristi y Jaramijó, registra 150 muertes violentas. María Emilia Vera, Noticias Oromar.
Y en medio de la tristeza por la pérdida de su familiar y al mismo tiempo temor por todo lo que ocurre en la ciudad, un allegado de la tercera víctima del ataque en el circo ubicado en el sector La Poza de Manta relató quién era Steven Mendoza Reyes, de apenas 24 años. El ciudadano asistió con su esposa a la función y fue abatido mientras esperaba para ingresar al lugar. Escuchemos a continuación las declaraciones. Él no se metía con nadie, todo tranquilo, era de hogareño, responsable él en su hogar. Ahí. Quería tener terminar sus estudios y tener un trabajo, lo que él más quería. ¿Sabían que él iba al circo? No. Lo que por ahí me enteré que él no quería ir, sino que él, por inquietud de la demás familia que vamos, que lo acompañaba como él también era chofer, él conducía el carro donde andaba ahí y se fueron ahí. O sea, él no quería ir. Sí, que él no quería ir, lo que yo me he enterado también. ¿Me entusiasmó con la familia? Sí. Frente a la situación, el presidente Daniel Noboa anunció que la comandancia de la policía se trasladará a Manta, mientras que las autoridades dieron detalles de cómo avanza la investigación. 4 registros judiciales tenía el popular influencer y asambleísta alterno del correísmo Cristian Nieto, quien fue acribillado junto a su esposa en un circo de Manta la noche del domingo 2 de junio de 2024. Un proceso judicial en el 2018 por extorsión, otro en el 2018 por estafa, en el 2021 que tiene un archivo de una investigación previa y en el 2024 por intimidación. Pero no es lo único que ha salido a la luz, pues la policía ya tiene otras pistas. Haciendo las verificaciones con la Policía Judicial del Distrito Babahoyo, ya existió algunos procedimientos en los cuales estaba sindicado justamente la persona a la cual nos estamos refiriendo. Es así que las líneas investigativas están direccionadas a ese tipo de situaciones en cuanto a la labor que él realizaba y los indicios asociativos que están justamente con la Policía Judicial. Como se manifiesta, no podemos determinar a qué grupo delincuencial organizacional pertenece, pero está en un proceso de investigación y de verificación y de acuerdo a los informes entregados por la Policía Judicial de Babahoyo se podría determinar si son parte de algún tipo de organización delictual o criminal. Asimismo, indicó que las unidades especiales se encuentran desplegadas para identificar y localizar a los autores materiales. Una vez en el lugar, las unidades verifican y levantan 12 indicios balísticos de una pistola calibre 9 milímetros. Posterior del evento, las unidades investigativas y las preventivas se trasladaron y pudieron ubicar al vehículo que fue en el cual se trasladaron o huyeron los implicados en este hecho del lugar. Es un automóvil color rojo, el cual fue localizado en el sector de los artesanos directamente en Manta, en una parte alejada justamente de la parte principal, y es por eso que justamente con el cuerpo de bomberos y la Policía Nacional llegaron al lugar para verificar este vehículo, el cual había sido incinerado por los mismos causantes del hecho. Frente a esto, el presidente Daniel Noboa dispuso que el nuevo centro de operaciones de la Comandancia General de la Policía y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se trasladen a Manta de forma temporal. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Yo en las próximas semanas estaré principalmente en Guayaquil y en Manta, también dando el ejemplo y dándole seguimiento a lo que está pasando y las acciones que van a tomar nuestras fuerzas de orden, así como nuestros ministros. Hasta que se cumplan estas disposiciones, en Manabí siguen recabando indicios vinculantes sobre este y otros hechos que ubican a Manta como el distrito más violento de la provincia. Tania Loor, Noticias Oromar. Y seguimos con este tema porque el presidente Daniel Noboa emitió el decreto 290 firmado el 3 de junio de 2024 en el que efectivamente dispone el traslado de la cúpula policial y militar a Manta en Manabí. ¿Pero qué implica? Pues que 4 instituciones ejerzan temporalmente sus funciones y atribuciones desde la ciudad puerto. Se trata de los ministerios de Defensa y el Interior, asimismo del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía Nacional.
Tras la decisión del gobierno de trasladar de forma temporal la comandancia de la policía y el comando conjunto de las Fuerzas Armadas a Manta, la alcaldesa del puerto Manabita y el prefecto de la provincia se pronunciaron. Acaba de anunciar el presidente que esto va a ser de manera inmediata, así que va a contar con todo el apoyo del municipio de Manta. Como alcaldesa estoy comprometida siempre a articular con los diferentes organismos que buscan el orden y la seguridad, como la Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas. De hecho, como ciudad he sido pionera al conformar mi Consejo Cantonal de Seguridad, en donde todas estas fuerzas del orden sirven como asesores para la toma de decisiones. Pero ahora el presidente ha tomado la decisión de reforzar todo esto para que desde Manta se pueda enviar un mensaje claro a todo el país. La decisión adoptada este día, como antecedente, lamentando los últimos hechos violentos ocurridos la noche de ayer en Manta, de trasladar temporalmente la sede de la Comandancia General de la Policía Nacional y la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a Manta, en Manabí, y nosotros nos hemos pronunciado por respaldar toda decisión y acción en beneficio de incrementar los niveles de seguridad y que estaremos prestos siempre a unar esfuerzos para en unidad combatir la inseguridad, los niveles de violencia y devolver la tranquilidad y la paz social a los manabitas y ecuatorianos en general. A propósito de esta situación, es momento de hacer contacto con nuestro compañero Daniel Moreira, quien nos trae información desde la ciudad de Manta. Adelante, Daniel, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Nos encontramos en el sector del barrio San Pedro de la ciudad de Manta, donde acaba de haber un sicariato. Dos personas que se encontraban libando, bueno, 3 personas que se encontraban libando en este sector justamente. Vamos a tener las declaraciones del coronel Milton Favari. Coronel, buenas noches. Buenas noches. Lo que ha ocurrido acá en el barrio San Pedro de Manta. Sí, lamentablemente nos encontramos en un evento múltiple, en circunstancias que los individuos que se encontraban fuera de su domicilio se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, cervezas en este caso, a momentos que ingresa o pasa un vehículo tipo camioneta, doble cabina, color gris, quien realiza varias detonaciones de arma de fuego en contra de los individuos que se encontraban sobre la vereda. Se han encontrado 11 indicios balísticos de una munición 9 milímetros. Al momento las unidades se encuentran haciendo la verificación y al momento el vehículo isotérmico va a proceder al traslado de las 2 víctimas. La tercera víctima había sido trasladada directamente al centro de salud de la parroquia Eloy Alfaro en el sector de Cuba. Al momento manifiestan que igual se encuentra fallecido. En total tenemos 3 personas fallecidas en este evento. Las unidades se encuentran investigando y ubicando a este vehículo que se dio a la fuga directamente del sector. ¿Las víctimas están identificadas? ¿Tienen antecedentes de pronto? Están en proceso de investigación, de verificación. Posteriormente podemos dar algún tipo específicamente de quién se trata, ya que manifiestan que una de ellas es taxista, otro de ellos es mecánico y la tercera persona estamos verificando que es un joven de aproximadamente unos 25 años. Están haciendo las verificaciones, posterior daremos cualquier dato posterior. Son del sector directamente, son de aquí del sector, todo el mundo se conoce, igual estamos haciendo las verificaciones. ¿Perdón? ¿Vínculo familiar entre sí las víctimas? No podemos al momento verificar algún tipo de vínculo, pero se supone que son personas que viven en el mismo domicilio. ¿Manta va a ser la sede de la comandancia justamente para combatir este tipo de hechos, comandante? Sí, justamente estamos realizando las verificaciones a ver si no tienen algún tipo de vínculo con el hecho del día anterior. Estamos trabajando para eso. El día de mañana ya comienzan a llegar las unidades investigativas especializadas para que colaboren justamente en las investigaciones y dar con el paradero de tantos delincuentes que se encuentran inmiscuidos en estos grupos de delincuencia organizada. ¿Cuál es la hipótesis que maneja la policía hasta ahora de estos hechos violentos múltiples que se han registrado últimamente? Se puede decir que son represalias a cualquier tipo de acción en contra de estos represalias entre bandas directamente.
en cuanto a algún tipo de indicio vinculante que hayan tenido por algún evento anterior. Tras las muertes violentas que se han registrado aquí en el cantón, justamente estamos observando que la versión policial de este hecho violento. 2 personas que han sido identificadas hasta el momento, que corresponden a los nombres de Galo Argenis Reyes Álava y Richard Poliguas Reyes, quien habrían sido victimados justamente en este lugar. Es la información que nosotros estamos dándoles a conocer. 156 muertes violentas es lo que se está registrando al actual en los 3 distritos más peligrosos, que es Manta, Montecristi y Jaramillo. En este sector, el barrio San Pedro, a esta hora de la noche ya tenemos la versión policial, quien nos brindó todos los detalles. Los casquillos percutidos, se trataría de un arma de 9 milímetros que habría sido utilizada para este atentado a balas. Más de 12 indicios balísticos se recopilaron en el sector. El carro de medicina legal va a trasladarse al subcentro Daniel Acosta en la parroquia Eloy Alfaro a retirar el otro cuerpo que se encuentra ya sin vida para ser trasladado hacia el Instituto de Ciencia Forense. Con esta información nosotros volvemos a Estudios Centrales. Sigan con más en Oromar Televisión. Gracias, Daniel, por la información. Y pese a todo esto, las autoridades sostienen que las muertes violentas se han reducido a nivel nacional en un 16%, sobre todo en las provincias del Oro y Esmeraldas. El régimen dio a conocer cifras de la disminución de muertes violentas en lo que va del año. Las acciones realizadas por el bloque de seguridad en operaciones conjuntas permiten visibilizar que existen resultados en zonas que anteriormente eran inseguras y que a partir de la declaratoria de conflicto armado interno han visto la disminución de los grupos delictivos. Desde el 1 de enero hasta la presente fecha tenemos una disminución de menos 485 muertes violentas, es decir, el bloque de seguridad ha librado que sean asesinadas 485 personas, que significa una disminución del 16% en muertes violentas. Sin embargo, reconocen que existen aún 5 provincias en donde aún no ha sido totalmente controlada la violencia. En las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Santa Elena, cuya violencia prevaleció en un 89% en el año 2023 y en las que históricamente ha prevalecido y que llegó a un 83.7 en el presente año. Las autoridades resaltan la disminución de homicidios en El Oro y Esmeraldas. En el informe, el ministro de Defensa ha destacado el control de los centros penitenciarios, apuntando que la violencia en el Ecuador tiene un componente político. Prueba de este control efectivo es que no hemos tenido más masacres carcelarias. En la semana del 27 de mayo al 2 de junio se produjeron 127 muertes violentas a nivel nacional, que en comparación al año anterior fue de 163. Crisis de seguridad. Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió a figuras visibles de la política nacional que se encuentran recluidas en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Escuchemos lo que dijo. Cuando hacemos referencia a que en La Roca existen representantes de grupos delincuenciales que están aprehendidos también y que tenemos personajes de otro tipo ahí, no son presos políticos, son políticos presos, que es muy diferente, o sea, personas que han estado vinculadas con la política y que todos sabemos que con sentencias condenatorias o en situaciones de prisión preventiva están en La Roca como tal. Y el presidente Daniel Noboa remitió a la función legislativa un paquete de 5 reformas que ya están siendo tramitadas por una comisión multipartidista. Uno de los cambios que apunta es el aumento de la pena privativa de libertad por tenencia y porte de armas. En la última consulta popular, los ecuatorianos se pronunciaron en favor de que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, reformando el Código Orgánico Integral Penal COIP. Para que este pronunciamiento pueda aplicarse, el jefe de Estado Daniel Noboa remitió a la función legislativa un paquete de 5 reformas que desde hace pocos días empezaron a ser tramitadas por una comisión ocasional multipartidista.
Uno de los cambios apunta al aumento de la pena privativa de la libertad por tenencia y porte de armas. El artículo 360 del COI vigente, que hace referencia a la tenencia de armas sin autorización, es sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Por el proyecto del Ejecutivo se amplía la tenencia no solo de armas sino de municiones de uso de las Fuerzas Armadas o de la Policía y sube la sanción con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Actualmente el porte de armas de fuego sin autorización es sancionado en el COI vigente con pena privativa de 3 a 5 años, pero el presidente sugiere aumentar los años de cárcel por este delito de 19 a 22 años. Es que según números, existe un incremento anual de la posesión civil de armas de fuego que son de uso privativo de la fuerza pública, lo cual ha generado un incremento de criminalidad en el Ecuador y en particular del crimen organizado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Aunque parezca increíble, un coronel de la Policía Nacional fue sancionado por denunciar presunta corrupción en la institución. El coronel de la policía Wilson Torres enfrenta una sanción por una publicación en una red social. Ha denunciado la corrupción y la falta de recursos económicos al interior de la institución y la respuesta ha sido procesos administrativos en su contra, traspasos de una zona a otra y finalmente sanciones. Cuando hayan comandantes que abracen a los policías, cuando hayan comandantes que la delincuencia teme a la policía, estamos construyendo paz. Mi sueño es llegar a comandar al lado para hacer ruido, seguirles bajo las piedras a cada delincuente. En la Policía Nacional, el espíritu de cuerpo se sobrepone a las voces de los propios uniformados que denuncian a la corrupción y las irregularidades al interior de la institución. Sus autoridades ordenan el silencio para salvar el honor y la debilitada imagen institucional. No es la primera vez que el uniformado eleva su voz. En agosto de 2022, Torres revelaba la crítica situación de seguridad en Quevedo, Los Ríos. Lo decía como un grito de auxilio a las autoridades nacionales y locales. Pero sus palabras golpearon los oídos sordos de una institución que prefirió resolver el problema con el traspaso de Torres. Me arrodillo y pido a Dios, como un comandante, para no hacerles quedar mal a ustedes. Siéntanse orgullosos de tener un comandante, porque el país necesita líderes y comandantes que abracémonos y sigamos adelante, construyamos y hagamos patria. No lo hicieron una vez, fueron varios castigos o traspasos a los que tuvo que acogerse Torres por el Congreso. Por contar la realidad que atraviesa la policía, que en territorio a diario combate a la delincuencia. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Líderes nacionales y extranjeros se reunieron en Quito para analizar el combate a la delincuencia organizada. Del evento participó el primer mandatario Daniel Noboa y otras autoridades del gobierno. En un evento sobre seguridad frente a grupos de delincuencia organizada, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expuso las estrategias y desafíos del gobierno para enfrentar la problemática. Sabíamos que nuestro desafío más grande antes de asumir esta responsabilidad como gobierno era combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, cuando empezamos a destapar la delincuencia nos encontramos con desafíos aún mayores. Destrabar las estructuras criminales enquistadas incluso en la política y el sistema judicial. Junto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas hemos mirado cara a cara esta problemática y la estamos enfrentando haciendo lo que nadie se había atrevido a hacer. Mónica Palencia, ministra del Interior, subrayó la magnitud del desafío, los logros en la lucha contra el narcotráfico y la importancia de otros indicadores. Las decisiones del gobierno nacional y la acción de la policía ha logrado afectar al narcotráfico, incautando más de 121 toneladas de alcaloides en lo que va del año, y también reducir la violencia. Es un momento crucial para la historia no solo del Ecuador, es un momento crucial para la historia de Latinoamérica. Estamos nosotros en el centro de muchas contiendas y no podemos permitir que la narcopolítica se instaure y corre el riesgo de pérdida de nuestra democracia. Palencia destacó que la unidad es clave en los tiempos actuales, pues a decir de la funcionaria, la supervivencia de los estados está en riesgo.
Las libertades, que son las libertades de todos, están en riesgo. Tenemos que sacar de las garras del crimen organizado a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. En ello concordó Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de la CAF. Díaz recalcó la importancia del apoyo a programas sociales. Suscrito, por ejemplo, 2.3 millones de dólares en cooperaciones técnicas no reembolsables que van dirigidas a la población joven, que van dirigidos a la mejora ambiental de Galápagos, que van dirigidos a los temas de inclusión financiera y a las mejoras de logística en la provincia de Manabí. Y este año aspiramos, entre este año y el año entrante, a hacer aprobaciones para Ecuador por orden de 1.500 millones de dólares y desembolsos por orden de 1.000 millones de dólares para apoyar la economía del Ecuador. Sin seguridad no hay desarrollo posible. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Por otro lado, la empresa Metro de Quito presentó una denuncia en la Fiscalía por daños al bien público luego que varios sujetos realizaran grafitis en una unidad de la flota del metro. Una unidad del Metro de Quito fue vandalizada el último fin de semana, así lo denunció la empresa pública metropolitana de transporte en la capital. Según las imágenes que circulan en redes sociales, una parte de un andén del metro fue grafiteada con letras y colores rojo y amarillo. La empresa operadora y las instituciones de seguridad anunciaron que tomarán las medidas legales necesarias contra los infractores para defender los bienes de todos los quiteños y quiteñas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué les pasa? O sea, ¿por qué tienen que atentar con una obra que es de todos? Es suya también, es de sus padres, es de sus abuelos que las usan. ¿Qué les pasa? Agregaron que están levantando el informe detallado de este hecho, pero hasta el momento no se tiene mayor información. De forma preliminar se conoce que el tren fue devuelto a la estación en Solanda, donde será reparado. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se refirió brevemente sobre la vandalización del metro. Señaló que pidió un informe sobre lo sucedido y dijo que ha pedido mayor severidad en el control de seguridad. Aseguró también que darán con los responsables para sancionar fuertemente su mal accionar. Es de una audacia ya sin límites, sin límites. Quieren un espacio para expresarse artísticamente, nos podemos poner de acuerdo, pero esto de vandalizar la obra de la ciudad, tengan un respeto con todos, con ustedes mismos. Esa obra es millonaria, le pertenece a todos los quiteños y todas las quiteñas. Los padres de quienes seguramente pintaron van en el Metro de Quito. El pasado 30 de mayo el Metro de Quito superó los 25 millones de viajes y sobrepasó el récord de traslados mensuales, con más de 4.5 millones, según las proyecciones de operación. Además de 6 meses de operación se superaron las 500.000 cuentas ciudad creadas. Esta cuenta permite a la ciudadanía acceder a medios de pago para reducir el tiempo de espera al iniciar el viaje y evitar hacer fila para la compra de los tickets en taquilla. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Momento de la primera pausa comercial, amigos, pero quédense en nuestra sintonía porque ya volvemos con detalles del caso Purga. Acompáñenos. Al volver del corte. Ojo de Vidrio fue acribillado en pleno centro de Cuenca. Tenía más de 20 aprehensiones. ¿Por qué los delitos? Ya se lo contamos. Continúe en Noticias Oromar. Gracias por seguir con nosotros. Como lo anunciamos, pasamos a hablar del caso Purga. Daniel Salcedo y Mayra Salazar rindieron sus respectivas declaraciones e hicieron múltiples revelaciones. En el caso Purga, Daniel Salcedo reveló la compra y venta de magistrados tras reconocer que ha sido parte de la trama de corrupción. En su declaración efectuada este lunes en la Corte Suprema de Justicia, reveló que efectuó pagos para obtener beneficios en los juicios que se le sigue. El juez Reinaldo Ceballos le pidió $300,000 para otorgarle arresto domiciliario en la causa por corrupción hospitalaria y que por parecerle muy caro tomó una avioneta para irse a Perú. Luego de ser detenido, fue llevado a la cárcel El Inca, donde nuevamente el juez le ofreció trasladarlo a la cárcel 4, pero debía entregarle $100,000, acordando el trato en $70,000. Ya en esa prisión aparece el juez Henry Morán, quien le pide $150,000 para ratificar la inocencia de su novia, con quien intentó viajar a Perú. Otro magistrado implicado en actos irregulares es Lino Ramos, con quien acordó pagar $100,000
para que falle a su favor en un caso por peculado. Sostuvo que con Mayra Salazar hicieron varios negocios en eventos públicos y dijo que fue ella quien le ayudó a reunirse con Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte de Guayas, la que le pidió $150,000 para ayudarlo en los procesos legales en curso, aclarando que nunca llegó a cancelarle. El juez Johan Marfetán le pidió $25,000 para que en el sorteo de su causa caiga en su despacho. Luego, ese mismo juez le pidió más dinero. El juez Byron Guillén le pidió $140,000 para liberarlo definitivamente del caso por lavado de activos. Se acordó $70,000. Al no completar el pago, Guillén lo declaró culpable. Durante su testimonio, Salcedo dijo que en el 2022 se le presentó el juez Manny Molina para sacarlo de prisión. En la cárcel 4 se reunió él con Cristian Romero y Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. Allí Romero le dijo que el costo de su libertad sería de $150,000 y que de eso ya tenía conocimiento Virgilio, pero que no se acordaba su apellido, mas era algo parecido a Hernán. Él canceló el dinero, pero su libertad no se ejecutó. A fin de que lo puedan sacar libre a Jorge Glass. Luego el turno fue para Mayra Salazar, quien fue comunicadora en la Corte de Justicia de Guayas en el caso Purga. Ratificó que el ex asambleísta Pablo Muentes manejaba el sistema judicial para su beneficio. Afirmó que Pablo Muentes fue traficante de tierras, incluso fue denunciado por el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. En torno al tema del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, refirió que Fabiola Gallardo cambiaba los fallos judiciales a cambio de dádivas. Y sobre este tema, la Fiscalía informó que abrió de oficio una investigación previa contra Byron Guillén por presuntamente haber solicitado dinero a Daniel Salcedo en una causa de lavado de activos cuando era juez de la Corte Nacional de Justicia. En horas de la mañana de este lunes 3 de junio, Salcedo rindió su testimonio anticipado dentro del caso Purga y aseguró que le pagó $70,000 a Guillén para que falle a su favor. Guillén concursaba para ser defensor público, pero este lunes el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo excluyó del concurso por falta de probidad. Frente a lo dicho por Salcedo, Guillén reaccionó y aseguró que no lo conoce y calificó como correcta la decisión de la Fiscalía de investigar y manifestó que está presto a colaborar en el caso. Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana informó que no solo descalificó al ex juez Byron Guillén, sino que también a Jorge Ballesteros del concurso de defensor público, porque en ambos casos se evidenció una transgresión del principio de probidad, siendo uno de los requisitos obligatorios cuya acreditación debe ser observada por los consejeros y por la ciudadanía. Además, el organismo indicó que aceptó la renuncia del mejor puntuado, Daniel Frías. Y luego de que la Contraloría informara de un indicio de responsabilidad penal en el censo de 2022, el INEC reportó que no han sido notificados por dicho organismo. En un comunicado también se detalló que la responsabilidad corresponde a una de las empresas participantes en un proceso de contratación en la cual la institución no erogó ningún recurso económico. Además que fue el INEC quien detectó la posible irregularidad de la compañía e informó a la institución rectora de la contratación pública, CERCOP, y a su vez esta hizo lo propio ante el ente de control como corresponde. En temas económicos, el Fondo Monetario Internacional dará $1.000 millones de forma inmediata a Ecuador tras ratificar un nuevo préstamo. $4.000 millones será el nuevo acuerdo que el pasado 31 de mayo de 2024 firmó el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional mediante el servicio en un periodo de 48 meses, de los cuales el país recibirá $1.000 millones de manera inmediata. No obstante, se deben cumplir ciertas condicionantes, como una reforma tributaria por parte del presidente Daniel Noboa. Destinado a financiar al presupuesto general del Estado de acuerdo a la normativa vigente. El propósito de este tipo de créditos es brindar asistencia financiera a los países que afrontan
graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo debido a las deficiencias estructurales. El gobierno de Daniel Noboa tendrá hasta mediados del presente año para presentar al Fondo Monetario Internacional un plan para incrementar los ingresos tributarios, el mismo que contendrá las medidas para racionalizar los gastos tributarios ineficientes y ampliar la base de contribuyentes. Para el analista económico Andrés Albuja, el préstamo es beneficioso, pero se deben tener en cuenta ciertos aspectos. El FMI es que Ecuador tenga un grado de compromiso mayor en reformas fiscales, macrofiscales. Tenemos, por ejemplo, pasar de la temporalidad de ciertos impuestos hacia la parte ya de permanentes. Sería la tercera reforma en materia de impuestos en el gobierno de Daniel Noboa desde que asumió el poder el pasado 23 de noviembre del 2023. Para Albuja, considera que hay poco espacio de maniobra en el gasto tributario. Lo que pierde por evasión tributaria bordea los casi 8.000 millones de dólares anuales, o sea, casi la mitad de la recaudación tributaria anual. Es un país muy evasor de impuestos. El organismo en su documento señala que el programa tiene como objetivo apoyar las políticas de Ecuador para salvaguardar la dolarización y sentar las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo, además de que las políticas que han implementado desde el gobierno nacional han elaborado un plan sólido y han comenzado a tomar medidas importantes para abordar la situación fiscal y de liquidez de Ecuador. Salud Pública. Atención, porque el Ministerio de Salud abrió un proceso para contratar el servicio de agendamiento de citas médicas para hospitales y centros de salud de la red pública. El presupuesto referencial es de más de $7 millones y una vez adjudicado el contrato, este servicio estará disponible para lo que resta de 2024 y para 2025. El sistema permanecerá habilitado las 24 horas del día mediante llamadas telefónicas y distintas plataformas como WhatsApp, Facebook Messenger y una app móvil. La empresa proveedora será la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Sucesos. 21 horas con 48 minutos. Advertimos a nuestros televidentes que las siguientes imágenes pueden resultar sensibles. Tras un choque registrado esta mañana en la vía Quinindé Esmeraldas, donde dos personas que se movilizaban en una motocicleta se impactaron contra un camión, los afectados, quienes eran atendidos por paramédicos, fueron atropellados por un bus interprovincial, provocando así un segundo siniestro de tránsito. En el video difundido en redes sociales se logra observar el momento en que las personas quedan debajo del pesado vehículo. Incluso una de ellas logra salir y ponerse a salvo. Lamentablemente, este hecho dejó 2 fallecidos y un herido. Los policías presentes en el lugar detuvieron al chofer del bus. Un hombre y una mujer murieron cuando la motocicleta en que viajaban perdió pista y se estrelló contra un poste de alumbrado público. Este hecho ocurrió la madrugada de este domingo cerca del kilómetro 3 de la vía El Carmen Pedernales. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Burgos, de 26 años, y Angie Carcelén, de 28. Los fallecidos eran amigos y se encontraban retornando a sus casas. La mujer era madre soltera y deja una niña de 10 años en la orfandad. La madrugada de este lunes se registró un trágico incendio dentro de un barco pesquero en el muelle de la Caraguay, en Guayaquil. Tras la alerta recibida en el ECU 911, unidades especiales arribaron al sitio donde el fuego ya había consumido parte importante de la nave. Lamentablemente, 3 personas perdieron la vida, solo una pudo ser rescatada. El Cuerpo de Bomberos emitió un comunicado indicando que la embarcación contenía en su interior más de 3.000 galones de combustible, por lo que se generó una gran cantidad de humo y temperatura. Luego de apagar el flagelo, inspeccionaron la infraestructura e hicieron labores de enfriamiento. Este 3 de junio se registró una nueva balacera en el sector del mercado de las 4 Manzanas, al centro de Guayaquil. Según un reporte de la empresa municipal Segura EP, el hecho violento dejó 3 heridos y 2 muertos. El ECU 911 informó que los ciudadanos habían retenido un presunto delincuente en el mercado y a los pocos minutos se escucharon disparos, pero las circunstancias exactas del tiroteo aún están por determinarse.
Una menor de edad y su madre fueron asesinadas en la Ciudadela María Piedad, en Durán. Un ataque armado acabó con la vida de un adolescente de 13 años y su madre de 35, quienes recibieron varios disparos mortales mientras estaban dentro de su domicilio en Durán este domingo 2 de junio. El suceso se dio en una casa ubicada en la Ciudadela María Piedad, en el centro del cantón. Según moradores de la zona, personas sin identificar habrían llegado en motos para disparar hacia el interior de la casa desde las ventanas. Las dos víctimas fueron encontradas en el piso del comedor. Las dos fallecidas vivían junto a un bebé de pocos meses y su padre, quienes se salvaron de la muerte pues minutos antes habrían ido a una cita médica. Varios habitantes del sector, entre ellos el padre y abuelo de las víctimas, contaron su versión de los hechos ante los medios. Y la chica estaba comiendo ahí y la han disparado. Me escuchaba como una ráfaga ahí. Ahí me acerqué acá a ver a la ventana y veo dos cadáveres. La menor de unos 12 años, y la señora dice que tiene unos 30 años la madre. Estoy así ciego porque yo llegué del trabajo, viniendo yo sin trabajo, pero yo no sé por qué me la matan a mi hija. A la sorpresa que yo me voy, ese ha sido más o menos golpetazo de como de 12 del día, más o menos, pues así. Entre las hipótesis que maneja la policía para explicar el motivo de los asesinatos está la posibilidad de que el ataque estuviera dirigido hacia el padre del bebé, padrastro del adolescente, quien no se encontraba en la casa. Otra teoría sugiere que el ataque podría haber estado dirigido hacia la familia que habitaba previamente en la vivienda. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos por el doble crimen. Como dato no menor, Durán registra 3 veces más homicidios en lo que va del año respecto al mismo periodo de 2023, pues se encuentra en medio de una encarnizada disputa de las bandas criminales de Latin Kings y Chone Killers por el control de territorio para el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro. Y la tarde de este lunes, un hombre fue asesinado por sicarios que se trasladaban en una motocicleta en la zona céntrica de Cuenca. Las cámaras de seguridad del lugar captaron cómo 2 sicarios a bordo de una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones en la humanidad de un hombre en la intersección de las calles Miguel Heredia y Gaspar de Sangurima, centro de la ciudad. El crimen suscitó cerca de las 13 horas y 45 minutos de este lunes. Personal del eje preventivo fue alertado por ECO 911 para trasladarse al punto. Inmediatamente la unidad del sector procedió a llegar al punto y se pudo percatar de la presencia de un cuerpo tendido en el piso. Inmediatamente se activó el protocolo. Al lugar acudieron personal del eje preventivo, personal del grupo de operaciones motorizadas, personal del eje investigativo y de inteligencia con el fin de activar el protocolo. En la escena de los hechos, las autoridades encontraron por lo menos 12 vestigios balísticos que terminaron con la vida de Freddy R., de 45 años de edad. Testigos relataron cómo habría ocurrido el asesinato, que tardó menos de 15 segundos. Un chico se bajó de una moto y yo venía comiendo tranquilo, y en el man lo coge con una arma, esa bala chiquitita, esa arma así que le carga, viene y lo coge y los mata el chico ahí. Era una persona que se dedicaba a actos delictivos, actos ilícitos, tiene aproximadamente más de 20 aprehensiones por delitos entre hurto, microtráfico y otros. Al lugar llegaron familiares y allegados del hoyo Oxiso, quienes reconocieron el cadáver. Se informó que la víctima radicaba en la zona conocida como la Plaza del Arte y se investiga las causas del atentado. ¿Han comentado algo quizás de ellos, alguna amenaza? Bueno, no han comentado, pues están herméticamente, no nos dan mayor información a la Policía Nacional. Minutos más tarde, el cuerpo fue trasladado al centro forense para proceder con las diligencias de ley. En Santo Domingo de los Sáchilas, 3 presuntos secuestradores fueron incinerados en la vía a Santa María del Toachi. Totalmente incinerados fueron como terminaron 3 presuntos antisociales en la vía Santa María del Toachi en Santo Domingo de los Sáchilas la mañana de este 3 de junio del 2024. Esto aparentemente se habría registrado luego de que los individuos hayan intentado secuestrar a un ciudadano, a lo cual habitantes de los sectores aledaños respondieron incinerando a los 3 antisociales que se movilizaban en un vehículo, el cual también fue consumido por las llamas. Hasta el momento, personal policial no ha brindado detalles de este caso que ha generado consternación en la comunidad de este punto rural de la provincia Sáchila.
Y la espera terminó, amigos televidentes. Viene de inmediato el señor de los reales. Así es, gracias por acompañarnos. Ya empieza BLN. Buenas noches.